¿Cómo están? Buenas noches. Mensaje directo. Está con ustedes un nuevo programa entonces para seguir dialogando acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor, en la región, los temas país, por supuesto. Y hoy nos vamos a hacer cargo de analizar lo que está sucediendo con el precio de los combustibles, los cambios al MEPCO, cuánto sirve una modificación, inyección de recursos, qué pasa con el impuesto específico a los combustibles. Y más adelante también vamos a comentar algo acerca de este proyecto que cobra fuerza de un nuevo retiro del 10%, que sería el quinto, así se llama, sería el cuarto en estricto rigor, pero el proyecto es del quinto retiro de fondos de las AFP. Nos acompañan en esta jornada dos invitados. Está con nosotros Cristian Muñoz, docente de la Universidad del Biobío, ex seremi de Hacienda, académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, magíster en Administración y Economía de Empresas. ¿Cómo le va, Cristian? Tanto tiempo, bienvenido. Hola, Francisco, gracias por la invitación. Qué bueno que TVU se acordó de tu humilde servidor y muchas gracias por la invitación y dispuesto a conversar con mi interlocutor. El interlocutor hoy es Iván Montes, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de NAP Petroc. Iván, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, Francisco, muchas gracias por la invitación y saludos al profesor ahí también. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato. A ver, don Cristian Muñoz, sabemos que hace tiempo, por no decir siempre, es un problema para Chile el alto precio de los combustibles. Ya vamos a entrar a revisar lo que pasa con el gas, pero queremos partir con estas modificaciones que se hacen al MEPCO, inyección de recursos. ¿Servirá para amortiguar las alzas? ¿Es una ayuda que usted valora momentánea o la solución no va por allí? Difícil la pregunta. Sí. Usted sabe, yo creo que Iván también, que Chile es un importador neto, no tenemos capacidad de producir petróleo, por lo tanto todo lo que consumimos en este país lo tenemos que comprar y se compra a los precios internacionales. Hoy por hoy el petróleo que sirve de base para el cálculo de los precios de Chile, WTI, el petróleo de Texas, está en el orden de los $111 y por lo tanto está más caro el petróleo y está más escaso en el mundo por las coyunturas, por la situación que hoy día todo el mundo sabe y que probablemente va a seguir subiendo en medida que los países europeos no le compren a Rusia y salgan a comprar a otros países. La demanda por petróleo va a ser creciente y los precios van a tender al alza. Por lo tanto, lo que hoy día puede hacer el gobierno, inyectando una cantidad no menor, de hecho, la noticia del día es que el Senado ya aprobó este proyecto, lo cual significa que en los próximos días van a haber recursos frescos que van a ir al MEPCO y probablemente tienda a bajar o las alzas futuras no sean tan fuertes, pero no vamos a tener una baja considerable que disminuya 150, 200 más pesos, porque el concepto del MEPCO es una suerte de utilizar un promedio largo para asumir las variaciones, de tal forma, y esto fue lo que se tuvo presente en el 2014 o el 2013 cuando se diseñó el MEPCO, es que si habían alzas, las alzas las asumiéramos eventualmente el mercado nacional, pero no fuera tan fuerte. El método anterior tenía un promedio de semanas más cortas y por lo tanto, si el precio del petróleo subía mucho, esto se iba a ver reflejado rápidamente en el precio a nivel local. Pero en general, ¿el MEPCO sirve o tú crees que algo hay que inventar? Porque este problema no va a ser solamente de ahora, quizás actualizarlo, poner nuevas variables, o tú crees que como está diseñado, de verdad que es de utilidad y podría continuar siendo una medida permanente. Francisco, lo que pasa es que el MEPCO nunca se diseñó para bajar el precio del petróleo, se diseñó para que las variaciones de precios fueran relativamente suaves. Ya. Es decir, no tuvimos un salto rápido. Lo que se buscaba es que el salto existiera, pero fuera relativamente más suave. Por lo tanto, a menos que se cambie el modelo por otro, la verdad es que el MEPCO no va a hacer milagros. Lo que sí vamos a tener eventualmente mayor cantidad de recursos en el sistema que va a permitir subsidiar el valor del petróleo de hoy día o de los combustibles y hacer que las alzas no sean tan fuertes o
tiende a disminuir paulatinamente, a menos que se cambie el modelo de recaudación de impuestos, que está además amarrada a la inflación, y en ese caso rebajemos o IVA o rebajemos el impuesto específico, porque el MEPCO como tal y con el modelo que está no va a ser la gran diferencia. O sea, ayuda pero mínimamente, marginalmente. A que no suba mucho semanalmente. Eso es la idea del MEPCO. En alguna época me acuerdo que los periodistas iban a la oficina y le explicábamos que las variaciones que se daban eran por variaciones de precio internacional. El ministro de Hacienda de la época, Felipe Larraín, estableció un mecanismo distinto que suavizaba la curva, nada más. Ok. Iván Montes, ¿qué opinas tú de esta inyección de recursos al MEPCO? Don Cristian decía, bueno, ayuda, pero tampoco la gente vaya a pensar que 200 pesos menos va a pagar por el litro. Ustedes desde NAP, que sabemos, más allá de ser dirigentes sindicales, tu directiva, ustedes estudian mucho estos temas, por eso te invitamos. ¿Cuál es tu parecer? Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Cristian en la mirada técnica, porque en el fondo el MEPCO que tenemos hoy día, que antiguamente era el CISCO, debe acordarse Cristian, y antes del CISCO era el FEP, lo único que van haciendo es amortizar las subidas y lo que hace hoy día el ministro de Hacienda, o ayer cuando declara en la Cámara, ¿cierto?, la inyección de creo que 1.500 millones de dólares para este año, es solamente inyectarle más recursos a un fondo que era de 600 o 700 millones de dólares para amortizar que las subidas de precios no sean tan bruscas y en el tiempo. Eso es todo. Aquí yo quiero dar una mala noticia, digamos, el combustible lo más probable es que va a seguir subiendo, producto básicamente de la inestabilidad que genera la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión Rusia en Ucrania, para ser más específico, y toda la especulación que se produce en los mercados del Iván, entonces, o sea, se puede producir lo siguiente, que semana a semana el litro de combustible de benzina siga subiendo, pero se le diga a la gente, no, es que por el MEPCO subió esto nomás, pero podría estar más arriba, pero en términos matemáticos va a seguir subiendo, entonces la gente que no entiende esto va a decir, bueno, ¿de qué me sirve si otra vez subió? No sé si se entiende. Sí, es que el MEPCO, para que lo tengamos claro, y ahí a lo mejor Cristian me puede corroborar, el MEPCO se financia con los mismos impuestos que se recaudan por el impuesto específico al combustible. Entonces, es una vuelta que da la plata, por decirlo de alguna manera, a un fondo que sirve para estabilizar el precio y que estas variaciones de precio no sean tan bruscas. Yo me recuerdo que en el CISCO, el que había anteriormente, antes del 2014, las variaciones eran de un 32%, entonces subía mucho el precio del litro de gasolina cuando había una inestabilidad. Entonces, ahora las variaciones van a ser más pequeñas. Yo creo que aquí hay que ir un poco al tema de fondo, que tiene que ver con la vulnerabilidad que tenemos nosotros en materia de energía. Lo dijo el profesor al comienzo, y yo lo recalco, Chile es un país que no tiene crudo y no tiene gas natural. Dejo fuera la región de Magallanes por razones obvias, pero el resto del país no tenemos crudo y no tenemos gas natural, y todo lo tenemos que comprar y pagar los fletes más caros porque estamos en el último rincón del planeta. Por lo tanto, cualquier energético que compremos, en este caso petróleo crudo, va a ser siempre más caro, y vamos a estar a los vaivenes de dos cosas principalmente. Una, del precio internacional del barril de crudo, que en este caso ha tenido algunas bajas estos días, pero en el peor escenario de la guerra se plantea incluso que podría llegar a $300 el barril, lo cual sería una locura. Y por otro lado, está amarrado también cómo se mueve el dólar. Por el precio del dólar, que todas las transacciones que nosotros hacemos en la ENAP cuando compramos barcos de crudo para refinar son en dólares, por lo tanto esas dos variables siempre van a estar, si uno mira esas curvas, van a estar amarradas con el precio final de las gasolinas y el diésel. Estamos en estoy bien, ¿no? ¿Perdón? Le pregunto al profesor si estamos bien en el análisis, digamos. Sí, vamos a darle la palabra a Cristian de inmediato. A ver, nosotros estamos en este lugar del mundo, tenemos un territorio bondadoso en otras materias, en el cobre, pero en materia energética nada prácticamente, se importa el 99% del crudo. No se van a descubrir pozos petroleros de aquí a mañana, por lo tanto estas variables van a continuar limitando el accionar chileno y la dependencia frente al combustible que viene del extranjero. Entonces, ¿qué hacemos, Cristian Muñoz?
Antes de ayudar a responder esa pregunta, déjame confirmar que efectivamente lo que plantea Iván es cierto. El mecanismo que anteriormente existía generaba alza mayor, pero solamente quiero corregir un detalle. El financiamiento que tiene el sistema actual, el MEPCO, no es producto de traspasos o transferencias de los impuestos que se captan en los impuestos específicos, sino de los ahorros generados en el combustible. En el pasado habían bajas, acuérdense que durante la pandemia tuvimos un petróleo en 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares, pero los precios no se reflejaban, de hecho los precios eran altos. ¿Por qué? Porque el mecanismo permitía que cuando los precios fueran bajos se generaba ahorro, y cuando los precios son altos hay un mayor pago. Entonces muchas veces se nivelaba sin que el Estado le significara un esfuerzo financiero muy importante, las variaciones de precios. Lo que pasa es que el fondo se acabó y por eso el ministro de Hacienda tuvo que inyectarle 1.500 millones. Ese es el único comentario. Ahora, claramente que nosotros tenemos una realidad que es que no tenemos petróleo. La única alternativa y otros que países tenemos, también, si no somos los únicos que sufrimos con esto. Sí, pero nosotros tenemos yacimientos petroleros muy cerca. Cruzando la cordillera está la provincia de... ayúdame al nombre. Neuquén, que tiene yacimientos en Vaca Muerta, que son más grandes que las que pueda tener Arabia Saudita. El problema está que ellos, por problemas económicos, problemas de gestión política, etc., no tienen recursos para explotar todo lo que tienen. Y nosotros podríamos haber sido perfectamente unos clientes favorecidos le colocaron una cañería y podíamos haber estado transportando a precios bastante más bajos. Pero, dada la realidad de Argentina... ¿Pero le parece bueno depender de Argentina si décadas atrás nos cortó el gas, por ejemplo? No. Yo creo que de Argentina no hay que confiar mucho, pero la necesidad se tiene que dar hereje. Y en este caso, que ellos explotaran bien sus yacimientos podría haber permitido una mejor condición, cosa que hoy día obviamente no es suficiente. Nosotros tenemos que avanzar obviamente a una transformación energética, tenemos que utilizar otras tecnologías para mover nuestros automóviles. A eso iba, a cambiar las fuentes. Sí, no solo electricidad, la forma que los conocemos hoy día, sino también, por ejemplo, tener vehículos o medios que se muevan de manera distinta al combustible. Pero ese cambio no es inmediato, es de largo aliento, así que hagámonos la idea de que vamos a seguir sufriendo la salsa del petróleo, que nos va a impactar nuestra canasta de consumo mensual, que la inflación va a ser más alta, y eso, ojo, nos debe poner en alerta cuánto va a ser la inflación en el tiempo, cuánto de esto se va a traspasar al impuesto específico al combustible, y lo que es peor también, cuánto de esto nos va a significar una inflación que hoy día ya es bastante alta. Y si usted le agrega, y que salimos un segundo, el factor retiro del quinto retiro, podríamos significar todavía mayores factores para incrementar en la inflación. En un ratito vamos a tocar eso, pero brevemente, porque ya se nos acerca la pausa, Cristian Muñoz, ¿es factible eliminar el impuesto específico o la cantidad de plata que reporta el Estado? Ningún gobierno lo va a sacar, muchos prometen, después llegan al poder y se olvidan de que lo prometieron. O disminuirlo a la mitad. ¿Qué pasa con el impuesto específico? Déjeme decirle que el impuesto específico se creó por allá el 85, después del terremoto que tuvimos en la zona central, ese 7.2 que tuvimos por allá. Y para reconstruir el país. Se pensaba que era un impuesto que iba a durar mientras durara la reconstrucción. La cosa está que no se hizo nada después, ni los gobiernos que vinieron a continuación, porque es un impuesto fácil de recaudar, fácil de controlar y es cuantioso. Entonces, claro, cualquier ministro de Hacienda le dice, ok, yo te rebajo el impuesto específico, pero ¿y de dónde sacamos las lucas adicionales que el Estado tiene comprometida? Bien, se entiende. 1.200, 1.500 millones de dólares. Sí. ¿De dónde las sacamos? Iván Montes, ¿coincide o tiene otra apreciación en torno al impuesto específico? Absolutamente de acuerdo, porque es un tema más que yo diría, tiene que ver con recaudación fiscal, obviamente, pues son como 2 puntos del PIB que se recaudan al año. Ayer Marcel decía que eran alrededor del 5% de todo lo que recauda el Estado, y ningún gobierno lo va a querer sacar. Y por otro lado, hay un tema político, porque el gobierno de Gabriel Boric ha dicho que ellos quieren desincentivar el uso de los combustibles fósiles, por lo tanto, bajar el impuesto específico e ir en la línea contraria a la línea del gobierno ecologista que tenemos hoy día. Sí, muchos, como yo decía, lo prometen en campaña o hacer un cambio, pero al final no pasa nada. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver para conversar de lo que sucede con el precio del gas.
el gas licuado, por ejemplo, que se está disparando y hay un proyecto de gas a precio justo. Ahí le vamos a preguntar a Iván porque sabemos que él está a la cabeza también de esta campaña. Vamos y volvemos. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. Escogí un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad, que pude postular a él, que te otorga el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento en la vida que nos rodea día a día. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Todavía hay una percepción del transporte público como inseguro, aun cuando de todas maneras hemos visto el biotren colapsado estas mañanas. Pero si aquí tú tenés gente que está estacionada, no, cuello botella. Entonces el otro dice, ya me estaciono, o sea, paro acá, total, no voy a molestar. Por supuesto que eso genera un problema importante. Y eso lo vemos acá rato, de nuevo en las mañanas, el ejemplo de los colegios, pero en otros lugares. Se los doy a nosotros como cultura, como país. Si, por ejemplo, yo tengo una escuela, si la escuela me ve a mí, tienen más deseos de poder consumir fútbol femenino que está su profe. Entonces yo, más allá de darle responsabilidad que sí la tiene la gerencia de cada club deportivo, se la doy a nosotros como ciudadanos, que tenemos que consumirlo, que tenemos que pedirlo. También hacer un poco un llamado a que hoy día nos estamos volviendo una sociedad mucho más igualitaria, lo celebramos, y también por supuesto que eso tiene que ir avanzando en temas de violencia hacia todas las personas. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Estamos de vuelta en mensaje directo. Iván Montes, ¿de qué se trata esto de gas a precio justo? Sí, lo comento inmediatamente, pero solamente quería darme unos minutos para lo siguiente. Ya. El profesor habló sobre el crudo argentino. Argentina tiene la segunda reserva más grande del mundo en gas natural y la cuarta reserva más grande del mundo en petróleo crudo no convencional. Por lo tanto, hay una oportunidad que hay que manejarla, digamos, a nivel de los gobiernos, de los estados. En este minuto se está realizando un proceso de rehabilitación muy rápido del oleoducto trasandino, que quedó fuera de servicio años atrás, sí. Y con la noticia que nosotros manejamos, ese oleoducto podría estar perfectamente disponible para trasladar crudo desde Vaca Muerta en Neuquén, Argentina, y salir hacia el Pacífico por los terminales que tenemos en San Vicente, la refinería. Eso va a depender de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y eso depende de ambos. Sí, eso se viene haciendo desde el gobierno de Macri, no es una cosa de ahora del gobierno de Alberto Fernández, por lo tanto, esto es un tema de Estado, de negocio, sí. Y lo más probable es que a fin de año, si Dios quiere, vamos a tener noticias y podríamos disponer de parte del crudo, lo cual también tendría un efecto en el precio de los combustibles final, porque la canasta de crudo nuestra bajaría. Eso quería comentarle a los televidentes y al profesor igual.
Y Muy bien, respecto Iván. al gas, Sí. el año pasado se lanzó en Concepción por una iniciativa sindical y municipal, esta idea de que los municipios puedan vender gas licuado en balón, ¿cierto? Y hubo una efervescencia de eso que finalmente se materializó en 4 proyectos de ley a fines del 2021 en el Congreso y otra iniciativa en el Senado, y el proyecto de ley que planteó el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Campaña presidencial, hubo un compromiso del presidente Boric en esta materia de que los municipios puedan vender gas licuado. Y ahí yo solamente quisiera decir lo siguiente, ¿no? Nosotros cuando partimos con esto, tomamos la decisión de hacer públicos los precios a los cuales la ENAP vende el gas a las compañías distribuidoras. Y en ese tiempo, en marzo, en la misma época, comparándola con el año 2021, el kilo de gas, la ENAP lo entregaba el Binario San Fernando a 550 pesos al kilo, y hoy día lo está entregando a 820 pesos al kilo. Esa diferencia de precio, que en esta época debiera ser más baja, es producto de los efectos que tiene o que está generando la guerra Ya. Ahí perdimos la comunicación con Iván, al parecer. ¿Me escuchas, Iván? No, vamos con el profesor Cristian Muñoz. ¿Qué le parece, profesor, esta iniciativa de que los municipios también puedan vender gas a un precio más bajo? A ver, muchas veces se dice pastelero tus pasteles. La municipalidad no tiene muchas veces las competencias necesarias para ser eficiente. Lo puede hacer, pero a veces a costa de mayores costos o gastos que los tendrían otros. Yo creo que lo fundamental quizá al Estado incentivar la aparición de más competencia, pero no necesariamente que sean las municipalidades que lo hagan. El ejemplo que se me ocurre, se me viene en mente, es el de las farmacias populares, que quisieron incorporarse al mundo de las farmacias, pero muchas de esas iniciativas hoy día son tremendamente deficitarias. El mejor ejemplo es la situación del alcalde de Recoleta, que tiene problemas financieros porque hoy día no pudo pagar lo que se generó ahí. Entonces, yo creo que efectivamente hay que inyectarle más competencia a ese mercado que lo dominan estas grandes empresas. Y una iniciativa como la de ENAP podría ser en medida que tenga las competencias y tenga también un costo de operación relativamente razonables y que no sean deficitarias, que luego el Estado tenga que salir a subsidiar. Porque ENAP dice que, o los trabajadores proponen que participen de la distribución de gas también. ¿Eso va a depender justamente del costo de aquello, si es que se aprueba? Cristian. Mira, yo soy bien exigente respecto a lo que el Estado haga con sus empresas y cómo éstas actúan. Si ENAP tiene las capacidades financieras suficientes para invertir lo que se requiere para distribuir el gas al detalle, me refiero a un sistema de comercialización, los cilindros de gas, y es operativamente eficiente, me parece fantástico. Pero si no lo va a hacer, el que finalmente termina pagando esto es el Estado, es decir, todos los chilenos. Ya, vuelvo con Iván. Sí, porque se cortó su intervención. Iván, quiero que nos aclares el rol de ENAP en tu propuesta y el rol de los municipios. ¿Los municipios venderían gas o distribuirían? Mira, quiero recordarle al profesor que toda esta polémica por el tema del gas partió por un informe de la Fiscalía Nacional Económica que salió publicado en octubre del 2021, donde básicamente la Fiscalía reconoce que hay una baja intensidad comercial, así la definen ellos en su informe, de estas 3 grandes compañías que son cuestionadas, ¿cierto? Lipigas, Gasco y Abastible. Y dentro de las recomendaciones que hace la Fiscalía Nacional Económica para bajar los precios del gas al consumidor, una de esas propuestas es incorporar una 4ª marca al mercado, o una 4ª o 5ª marca al mercado. Y una de esas marcas podría ser la Empresa Nacional del Petróleo. Solamente quiero decir que hasta el 2013 la ENAP tenía el 75-80% de la distribución de gas licuado en Chile. Y por una colusión política que se produjo ahí, que es más larga de explicar, pero tiene que ver con los monopolios que están o los oligopolios que están en el mercado hoy día,
nosotros pasamos de tener el 80% de la distribución del gas licuado en el mercado nacional a hoy día tener un 20%. Esa es la participación de mercado que tenemos. Pero nosotros. hay que comprar camiones y una serie de otras cosas. ¿ENAP tendrá la espalda económica para eso? Esa es una decisión de Estado. Ahí yo dije que habían 4 proyectos de ley hoy día en el Congreso que apuntan a que los municipios o que la ENAP, el año pasado el diputado Gastón Saavedra, que hoy día es senador de la República, presentó un proyecto en la línea de que nosotros fuéramos la ENAP la cuarta empresa distribuidora. Si la ENAP define que tiene que hacerlo, habrá que hacerlo. Nosotros tenemos hoy día la infraestructura en Bío Bío, en Aconcagua y en la planta de Maipú, en Santiago, más las estaciones de llenado de cilindros en San Fernando y de Linares, para empezar a montar nuestras estaciones de llenado de cilindros y empezarle a vender para bajar los precios finalmente al consumidor. Y otra cosa que la Fiscalía Nacional Económica dijo en su informe es que había que prohibir, esa fue la palabra que usó, prohibir que Abastible, Lipigas y Gasco puedan vender gas licuado a los clientes finales, porque se producía, nos dijeron que había colusión, estas son palabras nuestras, una colusión finalmente en los distribuidores minoristas, que son los camiones que nosotros vemos repartiendo los cilindros en nuestras poblaciones. Para cerrar el punto, porque queremos tocar lo del 10% en un ratito, sí. Y el rol de los municipios, ¿cuál es? ¿Vender, distribuir, para que se entienda bien? Lo que los municipios van a hacer es distribuir gas, distribuir. Ya. ¿Y cuál es la gran diferencia? Porque aquí hay que hacer notar algo. La diferencia es que en el tremendo margen de utilidad que tienen las compañías que acabo de nombrar, que todavía no lo pueden explicar, todavía no pueden dar una explicación razonable por qué tienen tanta utilidad, los municipios solamente entrarían a costear todo lo que es la parte de flete y llenado de los cilindros y toda la logística asociada, que también, digámoslo de paso, esto no es un negocio, esto no es construir una estación espacial en una municipalidad, es tener espacios definidos de acuerdo a la normativa de la SEC, es tener cilindros para poder dar cobertura. Pero la plata del consumidor, ¿a quién iría? ¿Al municipio? ¿A la empresa? ¿A ENAP? ¿A dónde va la plata? El consumidor le tiene que pagar a la municipalidad y la municipalidad con esa plata lo que hace es volver a cargar los cilindros para irlos llenando y poder volver a vendérselo finalmente o distribuírselo a sus vecinos. Eso es. Cristian, para cerrar el punto, ¿algún comentario? ¿Es factible este proyecto de gas a precio justo? Porque hay una necesidad. El gas está en las nubes. O sea, claramente que el Estado, dado que existe una suerte de oligopolio, puede establecer mecanismos para restringir el accionar de las empresas y que no sea tan arbitrario la fijación de precios. Creo que algo se podría hacer, el Estado tiene marco normativo. Sin embargo, la idea tal como la plantea Iván, a mí me surge algunas inquietudes que tienen que ver al mirar los estados financieros de ENAP. Yo recién miraba su empresa, el margen bruto, la diferencia entre el precio de venta y el costo de ellos hoy día el petróleo es 95%, es decir, le queda un 5% para financiar toda la estructura de gasto. Esto me genera un problema por quizás de eficiencia. Yo no conozco los niveles de eficiencia o productividad que tenga la empresa, pero al mirar el balance, donde tiene pérdidas reiteradamente, tiene niveles de costo de venta muy elevados. Si esto finalmente se traspasara la misma situación que tiene con el petróleo o los derivados, con el gas probablemente tendríamos un sistema deficitario que a la vuelta... Pero hay un concepto que ha sido recurrente, usted que es profesor de economía también, la inversión social, que no tiene que ver con la inversión para tener un rédito inmediato. ¿O cree que esto va más allá? Mira, lo que pasa es que el Estado tiene que ser eficiente en el uso de recursos. Esa es la primera condición. Yo entiendo la evaluación social de proyectos como una forma de darle viabilidad a proyectos que no necesariamente rentabilizan financieramente, pero también no es menos cierto que los privados, a los cuales tú le sometes a un marco regulatorio más estricto, podría perfectamente ver. Fíjate que el Estado fija los precios del agua, de la electricidad. ¿Y por qué no podría establecer alguna suerte de norma para restringir los precios del gas, dado que el costo de venta que yo recién es realmente bajo? Podría ser. Se me ocurre, nada más. Cristian, tenemos que ir terminando, lamentablemente, pero le quiero preguntar brevemente a Iván Montes, porque es parte de la multisindical.
De esto está opinando todo el mundo, así que ¿qué le parece esto de un quinto retiro, Iván, del 10%? Bueno, en la práctica sería un cuarto retiro, Sí. si es que se aprueba, y yo creo que la condición, más que hacer un análisis de los fondos de las pensiones, de lo que se echan a perder las pensiones finalmente, va por el lado político. Hoy día hay una tremenda transversalidad para este retiro. La derecha se alineó absolutamente en la Cámara de Diputados y en el Senado, y lo más probable es que se va a aprobar este retiro de la AFP. Entonces, la vuelta de carnero de los parlamentarios de derecha, que hace, no sé, pues un año atrás decían que por ningún motivo había que retirar más plata de la AFP, hoy día, como perdieron en la elección presidencial y han tenido derrotas políticas sistemáticas y muy dolorosas, los tiene en una posición donde lo más probable es, por los quórums que hoy día se están viendo en la Cámara y en el Senado, va a ser aprobado. Entonces es una realidad inminente, a pesar de que la posición del gobierno es otra, digamos. Cristian, ¿va a elevar la inflación peligrosamente un quinto retiro si se aprueba? Brevemente, por favor. Y claramente que al haber más recursos en el mercado y no haber una mayor oferta de bienes, los precios tienden al alza. Pero déjame hablar un solo respecto al comentario de Iván. La vuelta de carnero es por lado y lado, porque obviamente los mismos que antes eran los paladines del retiro, hoy día se oponen. Depende de qué lado de la guitarra te encuentres. Sí, es cierto, el gobierno está en contra ahora. Y bueno, da para otro programa y en una de esas nos reunimos nuevamente. Iván Montes, presidente del sindicato ENAP Petro, muchas gracias por participar. Gracias y saludos, Cristian, de poder debatir contigo en este programa. Don Cristian Muñoz, docente de la Universidad del Biobío, ex seremi de Hacienda. Que le vaya bien, gracias. Gracias, Francisco. Saludos, Iván. Gusto. Que esté muy bien. Muchas gracias por su compañía. Mañana un nuevo mensaje directo. Buenas noches.